El mal de Cuba y Latinoamérica no se llama comunismo o socialismo, se llama Estados Unidos. Buenas tardes, compañeros, compañeras que nos acompañen en este evento desarrollado por el Congreso Social hacia un nuevo constituyente en solidaridad con el pueblo y la Revolución Cubana. Bienvenidos a este acto mediante el cual refrendamos nuestra solidaridad, apoyo y fraternidad con la Revolución Cubana. El día de hoy, el foro que abordaremos se titula Cuba, la embestida imperialista yanqui contra América Latina y el Caribe. Hoy, hace 68 años, los soñadores y utópicos que deseaban construir un mundo nuevo de mujeres y hombres libres e iguales se dan cita ante la historia y dirigidos por el comandante Fidel Castro Ruiz, iniciaban la gesta heroica de la liberación de Cuba. El 26 de julio de 1953, el comandante Fidel Castro, al mando de 135 rebeldes revolucionarios, atacaron el cuartel Moncada, segunda unidad militar en importancia de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de Cuba y Bayamo, respectivamente. El objetivo era derrocar al dictador Fulgencio Batista. Al fracasar esta acción, 55 de los rebeldes fueron asesinados por los soldados de Bastida y hechos pasar como que murieron en combate, y otros fueron encarcelados, entre ellos Fidel, su hermano Raúl y Juan Almeida. Debido a la presión popular y la intervención del entonces obispo de Santiago de Cuba, Batista ofrece una amnistía a los presos políticos en 1955. Fidel Castro y sus compañeros viajan a México, donde se reorganizan bajo el nombre de Movimiento 26 de Julio. Finalmente, el 1 de enero de 1959, el triunfo de los revolucionarios se daría, lo que marcó la liberación del pueblo de Cuba del imperialismo y la implementación del socialismo como modelo económico, político, social y cultural. El nuevo Estado socialista de Cuba habrá de nacionalizar una serie de activos para beneficiar a la población. Parte de estos intereses son de ciudadanos norteamericanos. En represalia y con el objeto de socavar la defensa y la economía cubana, los Estados Unidos declaran el bloqueo económico, financiero y comercial a la República de Cuba, el cual se remota a 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana. De ahí y hasta nuestros días, el gobierno de Estados Unidos ha desarrollado una serie de agresiones hacia Cuba con el propósito de socavar la defensa y la economía cubana. A continuación, le vamos a dar la voz al compañero Raúl Díaz, del Movimiento Comunista Mexicano, para que nos haga una reseña o nos comente al respecto. Adelante, compañero Raúl. Gracias, Raquelito, gracias, camaradas. Bueno, pues agradezco la invitación. Es importante participar en todo este tipo de foros y particularmente en esta situación que vale la pena recalcarla y que vale la pena encuadrarla en el tiempo histórico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que estamos en una situación complicada, por otro lado podemos decir
que tenemos la fortuna de atravesar por una situación absolutamente inédita. Absolutamente inédita, no solo para los que aquí estamos y para los compañeros que puedan agregarse, sino para 7,000 millones de habitantes del planeta. Ninguno de los habitantes del planeta ha pasado una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Esto hace particularmente característico nuestro momento histórico. Y esto concientizarnos, situarnos en qué momento estamos viviendo. Esto, si bien es por demás importante y a nivel mundial, como ya dije, no resta para nada, y esto también es importante recalcar, no resta para nada las características de los sistemas económicos sociales que se viven en diferentes partes del planeta. En el nuestro, en el mundo occidental y particularmente en la América Latina, con una sola excepción, la predominancia del sistema capitalista y en su etapa superior, de la que ya nos hablaba Lenin, del imperialismo. Estas características del sistema agravan la situación de pandemia que estamos padeciendo. Y esto, cuando lo unimos, nos da cuenta de lo grave de la situación mundial, que repito, y seguramente lo volveré a decir a lo largo de mi intervención, es absolutamente inédita. Y tengo la impresión de que por lo menos a nivel de la inmensa mayoría de la gente, esto no está concientizado. No nos hemos hecho cargo de que estamos viviendo una situación sin duda única, que nunca, repito, ninguno de los seres vivientes humanos del planeta había conocido antes. Esto nos coloca ante un futuro, pues sin duda alguna, por lo menos en algunos aspectos, auténticamente incierto, porque no tenemos ninguna experiencia, ningún conocimiento de cómo atender determinadas cosas. No son nuevas totalmente. Pero si a esta novedad global aunamos, como ya dije, las características de dominio capitalista en determinadas regiones del planeta, concretamente la América Latina, entonces nos vamos a dar mejor cuenta y a valorar en mejor forma, quizá a dimensionar realmente lo que significa que un pequeño pueblo de 11 millones de habitantes, que además no tiene fronteras, porque es una isla, tenga la capacidad de crear, y esto es verdaderamente increíble, es de una capacidad científica extraordinaria, que este pequeño pueblo, digo, aislado, precisamente porque es una isla,
tenga la capacidad de crear no solo una, sino 5 vacunas que pueden combatir en forma eficaz esta situación absolutamente inédita por la que estamos atravesando. Y no solo eso, sino que este logro científico, científico tecnológico además, lo pone a disposición del mundo. ¿Qué cosa más extraordinaria? Y repito aquí, agradeciendo una vez más la oportunidad de hacerlo, que creo que el grueso, la inmensa mayoría de pobladores del planeta no nos hemos dado cuenta de eso. Y menos de esto, de esa capacidad extraordinaria de creación científica de un pequeño pueblo aislado. Pero, y esto es un aspecto que igualmente debe de estar siempre presente. No solo está aislado geográficamente, sino que está aislado porque el imperialismo, la más grande potencia que haya conocido la historia de la humanidad, lo tiene bloqueado. Y lo tiene bloqueado desde hace 60 años. Como bien nos recordaba Raquelito, en el 53 se inicia la lucha armada de los compañeros cubanos, con el asalto fracasado al cuartel Moncada. Pero se prosigue en la lucha y apenas unos años después, el 1 de enero del 59, se toma el poder. Y 2 años después se produce la primera y hasta el momento única gran derrota militar del imperialismo norteamericano en Bahía de Cochinos. Es importante recordar que tanto en el 53 como en el 59 como en el 61, a la cabeza de ese pueblo heroico estuvo el comandante en jefe Fidel Castro. Un héroe, sin duda, y una de las figuras más relevantes del siglo XX. Pero el comandante en jefe estuvo acompañado también. No era solo. El papel de la personalidad en la historia nos la explica bien el marxismo. Solo que hay que estudiarlo, y estudiarlo mucho. Y esto aprovecho para hacer la recomendación. Si queremos participar en la mejor forma posible, tenemos que aplicarnos mucho al estudio, permanente y constantemente. Pero bueno, decía el comandante en jefe y su equipo tuvieron la sapiencia suficiente como para coronar triunfalmente esos 3 momentos. Pero ya el momento del 61 no es solo del comandante en jefe, ni de su equipo de trabajo, que al fin y al cabo pues era pequeño, sino que está acompañado ya del pueblo en armas. Y esto es la lección más importante, que es la participación del pueblo, la que consigue la victoria definitiva.
en contra del imperialismo. ¿Y por qué digo definitiva? Porque a pesar del bloqueo, a pesar de todos los intentos imperialistas, Cuba se sostiene hoy, a 60 años. Es decir, aquella victoria, aunque no en forma total, sí fue. Y hay que también concientizar esto. Fue una victoria definitiva de un pueblo en contra del imperialismo global y de la potencia más grande que haya conocido la humanidad en su historia. Esto hay que dimensionarlo, ¿sí?, en su justa y enorme grandeza. Creo que es aquí donde nosotros debemos de pararnos e insistir en mucho. 60 años de bloqueo hubieran quebrado a Rhodia, sin duda, a cualquier pueblo que no hubiera tenido la capacidad de entender su situación, unir filas, solidificarlas, y que no hubiera tenido una dirección tan esclarecida como la que encabezaron el comandante en jefe Fidel Castro, pero, y ya aquí, no solo el pequeño grupo de sobrevivientes del Moncada, sino un factor determinante: el Partido Comunista Cubano. Es la existencia del partido, la organización política de la clase que encabeza al resto del pueblo cubano, lo que le otorga esa enorme fortaleza. Y esto también hay que dejarlo muy claro y hay que subrayarlo. Es imprescindible para la lucha revolucionaria la existencia de un partido de clase. Solo el partido de clase va a poder auténticamente romper con todas las ataduras y encaminar hacia la victoria con claridad de qué es lo que está haciendo, cómo se está haciendo, y con claridad de las circunstancias que se están viviendo. Porque esto va a marcar siempre diferencias. No puede haber cartabones. Y esa es otra de las lecciones que nos ha enseñado la Revolución Cubana. No hay un cartabón en política, en la construcción revolucionaria, en la construcción del socialismo. 2 y 2 no necesariamente son 4. Esto es otra de las grandes lecciones. Y el relevo generacional que se está viviendo en el pueblo cubano y en el partido cubano y en el gobierno cubano nos está mostrando también la necesidad de la formación permanente de cuadros capaces de atender todas las tareas en todos los aspectos de la vida. Es necesario, ¿verdad?, que tengamos ese inmenso equipo
de millones y millones de seres humanos, ¿no? De millones, en este caso de cubanos, que construyan esa nueva realidad paso a paso. No vamos a hacer un recorrido pormenorizado de estos 60 años, pero sí vale la pena recordar cómo era la Cuba cuando el triunfo revolucionario del 59, cómo empezó a ser la Cuba de el bloqueo imperial a partir de los años 60, cómo se vivió el período especial, cómo se han vivido las otras etapas, cómo se vivió también, y hay que decirlo, ¿no?, el fracaso de la zafra de los 10 millones de toneladas, ¿no? Y hoy, y aquí, Cuba está más integrada que nunca. Y hoy nos lleva también, y nos debe llevar, es nuestra obligación revolucionaria, a la reflexión de qué está pasando. De qué está pasando y y por qué se produjeron estas manifestaciones mínimas, hay que decirlo, engrandecidas por la propaganda imperial global. Entonces fueron mínimas, pero existieron. ¿Por qué? Sin duda alguna, por la injerencia imperial a nivel conspirativo en el interior de la isla. Pero también porque gracias a ese bloqueo imperial hay auténticas carencias en la isla. De modo. Sí, las hay. Y un escritor, no recuerdo ahorita quién, pero seguramente todos ustedes lo leyeron, ponía el gran ejemplo. Si usted es obligado con su familia a encerrarse en su casa y no lo dejan salir, ni siquiera a comprar el pan, si no lo dejan salir al taller, si no lo dejan salir a la oficina, si no lo dejan salir a nada, llega el momento en que su familia se desespera y algunos van a saltar por la ventana y van a fugarse. Y entonces los que lo encerraron en su casa, ¿qué van a decir? Ya ven cómo no pueden ni siquiera mantener el orden en su casa. Ya ven cómo están descontentos y por eso escapan. Pero se pierde la cuestión fundamental. ¿Por qué esto? ¿Por qué están encerrados en su casa? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y lo que estaba compañero Raúl, años. ¿Perdón? Compañero Raúl, si va concluyendo su participación, por favor. Perdón, es que no sabía que teníamos. Sí, no le digo no sabía que teníamos límite de tiempo, pero bueno. Sí, entonces, disculpe, gracias. No, entonces, termino. Dejando sentado la necesidad de un partido de clase y de una vanguardia esclarecida que esté absolutamente vinculada a la inmensa mayoría de la población. 2, atravesamos una situación absolutamente inédita que la humanidad no había conocido nunca, o por lo menos la humanidad que hoy vive. Y tenemos que hacernos cargo de eso. Tercero, el responsable fundamental de la situación en Cuba es el imperialismo norteamericano. Y merece toda nuestra solidaridad. Qué lástima que ya no tengamos tiempo
porque es importante en este sentido y vale la pena, compañeros, yo les encargo mucho. Hay que analizar mucho el discurso de Andrés Manuel ahorita en el aniversario de Bolívar y la reunión de la CELAC. Puede marcar un antes y ahora en lo que respecta a la lucha por la soberanía nacional mexicana y latinoamericana. No nos vayamos con la finta de lo que ya sabemos, que es Andrés Manuel, y que por lo tanto despreciemos todas sus participaciones políticas, etc. Atención a eso. Termino entonces volviendo nada más al ejemplo de la creación sanitaria de las vacunas, demostrando con ello que cuando un pueblo está absolutamente cohesionado en torno a una idea, a un sistema y a una dirección, porque son lo mismo, se puede lograr hazañas, auténticas hazañas, pese a un bloqueo como el que se está teniendo. Cuba, sin duda alguna, merece toda nuestra solidaridad, y como en aquel 1961, cuando éramos unos chavitos, ofrecimos participar, si era necesario, en la defensa armada de Cuba. Hoy, los viejos de hoy, y en mi caso, en viejo ya octogenario, quiero ratificar: patria o muerte, venceremos. Muchas gracias, compañero Raúl, por su participación. Al imperio, lo que le molesta de Cuba no son los errores de la revolución, que los hubo y los hay. Lo que realmente no pueden soportar es que un país pobre y chiquito no se doblegue ante el imperio. Eduardo Galeano. A continuación, tendremos la participación del compañero Ismael Cano Moreno, vocero del Congreso Social, licenciado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por 10 minutos, compañero Ismael, adelante. Gracias, Raquel. ¿Me escucho bien? Gracias, Raquel. Sí. No podemos, desde el Congreso Social hacia un nuevo constituyente, es una necesidad y una obligación histórica, como dijo el compañero Raúl, reflexionar. Pero más allá de reflexionar, también es ocuparnos. Defender a Cuba, su revolución histórica, es defender una ideología original y natural, que es el socialismo, y la vertiente máxima, que es el comunismo. Defender a Cuba, más allá de lo ideológico, también significa defender a la humanidad. No hay incluso en la historia tanta barbarie, por más de 6 décadas, tanta barbarie expresada por la humanidad, incluso equiparable o más allá del holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Más allá de este salvajismo, de esta barbarie, es el bloqueo y la andanada por más de 6 décadas del imperialismo yanqui. Defender a Cuba es, ocuparnos por defender a Cuba es defender el estigma, la coincidencia histórica, geográfica, cultural, natural, pues, de América Latina. No es una casualidad esta andanada última de las últimas 2 semanas, que empieza hace 2 semanas, dirigida por la oligarquía o la supraoligarquía de derecha y desde el mismo corazón del imperialismo estadounidense.
contra Cuba, financiada por el bloqueo. El bloqueo significa, además, hay que decirlo, aparte de ver esta máxima barbarie de la humanidad, es también expresar la cobardía a los que somete para bloquear a Cuba el imperialismo yanqui. Y esta casualidad se inscribe en una disputa en plena peste, y que se va a agudizar en lo que llaman el regreso a la normalidad. Yo diría que normalidad más bien a una regularidad en el propio sistema capitalista. Esta andanada contra Cuba se inscribe en esta disputa por la hegemonía mundial entre el occidente del imperialismo anglosajón y la potencia en ciernes que es China, y en la coalición con Rusia. Por supuesto que ahí se inscribe no nada más ideológicamente, sino política ideológicamente, sino materialmente. América Latina, África, desde la colonización en el siglo XV-XVI, no ha dejado nunca de ser saqueada. No. Un claro ejemplo es esta andanada y esta disputa se inscribe por lo que llaman ahora el oro blanco en el litio en América Latina. Cuba efectivamente ha dado muestras de esta resistencia, dignidad. Cuba no defiende solamente su revolución, sino se inscribe, pues, en el instinto y la razón humana. Después de la caída de lo que llaman el socialismo real, representado por la ex Unión de la República Soviética Socialistas, Cuba en la década de los 90, en la última década del siglo XX, soporta todo. Incluso es un reto a la propia hambre, a la sobrevivencia. Yo creo que si revisamos la historia, como dijo el compañero Raúl, nadie ha resistido tanto una barbarie como Cuba. Es nuestra obligación histórica, entonces, defender su revolución. Incluso Cuba nos ha dado muestras de que esta coalición social tendiente a un socialismo la ubican incluso como una potencia médica. Imagínense, pasando por el hambre, la resistencia, la miseria, aún así se erige prácticamente como una potencia médica, y nos lo demuestra, como dijo también el compañero Raúl, con 5 vacunas, en medio de todas las carencias, da una muestra de dignidad. Y nos dio muestras también en la década de los 70s, 80s, como una potencia deportiva. También, incluso en Cuba, no hay un solo analfabeto en edad escolar, ni uno solo. Estas tres cualidades son las que describen una resistencia al salvajismo humano a través del imperialismo yanqui. Yo, para concluir, me tomé la libertad de escribir hace unos días sobre esto para concluir mi participación y no pasarme más del tiempo. Así termino con la lectura hacia Cuba. La intitulé Contigo todos, hermana mayor, hermana Cuba. En medio de la mar, aferrada al mástil, te plantas con la grandeza de la dignidad para resistir toda la barbarie histórica, desde la esclavitud, el feudalismo
y ahora el capitalismo imperialista yanqui. El patriarcal salvaje que te rodea y bloquea todas las salidas y se ha quedado una y otra vez con las fauces rabiosas babeando, una y otra vez en las últimas 6 décadas. Esto eres tú, la más digna embarcación natural del Caribe, de las Antillas, sobreviviente al propio abandono de la ex-URSS con la caída del socialismo real. Renaces en medio de la sobrevivencia. Le has dado el lujo de saciar el hambre al hambre. Has obligado infinitas veces a la propia muerte a hacerte reverencia. Te has dado el lujo de echarte al hombro a todas tus hermanas latinoamericanas, desde la Patagonia argentina hasta las Baja Californias mexicanas. Nos has enseñado la grandeza de la dignidad, de la humildad y sobre todo el coraje. Al propio mundo cobarde le mandas tus palomas blancas de la medicina en medio de la peste. Ahora te manda el imperialismo todas sus hordas de rapiña como muertos vivientes, la idiota oligarquía y sus vasallos. Pero les haremos tragar polvo. Aquí está el abrazo contigo, hermana mayor, hermana grande. Te abrazamos todo el pueblo latinoamericano y caribeño. Le daremos realismo mágico, pura sangre. Contigo todos, Cuba. Vamos con todo. Y termino diciendo, como dijo el compañero Raúl, y nos pide y nos vemos obligados a reflexionar, el discurso de Obrador debe de ser sustentado en un pacto social con la mayoría social, en un pacto con toda Latinoamérica y el Caribe. Lo debemos de reforzar, lo debemos de afianzar para que no se quede en un mero discurso. Pelear por Cuba es pelear por Latinoamérica, pelear por todo el mundo, pero sobre todo pelear por la sobrevivencia humana y el propio planeta. Es cuanto, compañeros. Micrófono. Cuba no necesita ayuda humanitaria, necesita que Estados Unidos levante el bloqueo. A continuación, daremos la voz al compañero Antonio González Abundio, vocero del Congreso Social, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienes la voz, compañero Antonio. Gracias, compañeras, compañeros, por esta oportunidad de dirigirme a ustedes en una fecha tan conmemorable como es el 26 de julio, en donde hace 68 años los rebeldes, los revolucionarios, los soñadores, los utópicos tomaron por asalto el cielo y lo hicieron realidad. El primer país socialista en este continente se realizó gracias a la audacia, al atrevimiento de retar a lo establecido, esos hombres barbudos, esos insolentes, inadaptados al sistema capitalista. Y han demostrado durante todos estos años que todo es posible. Vivir en la contradicción, con un embargo que tiene, pues desde inicios de la Revolución Cubana hasta nuestra fecha, que tiene como objetivo doblegar a un pueblo, hacerlo sumiso y dócil. Pero gracias a esa dirigencia que ha tenido comandada históricamente por el comandante Fidel Castro Ruz, por el comandante Che Guevara, por Camilo Cienfuegos y otros grandes dirigentes de este gran movimiento que dieron motivos a nuestra juventud en el 68 y antes para seguir esa ruta de la liberación también de nuestra nación. Han sido fuente de inspiración en la cultura, en las artes, en la ciencia y un ejemplo para la humanidad para demostrar que cuando hay unidad y hay una dirección correcta por parte de un partido comunista, en este caso el cubano, se puede avanzar a pesar de la adversidad. Prueba de ello es de que Cuba actualmente es un país en donde
el nivel de esperanza de vida, por ejemplo, es de las más altas, muy superior a la nuestra. Es un país en donde hay educación, hay cultura. Es un país con conciencia. Es un país que avanza a pesar de este genocidio implementado, desarrollado por el imperio. Daré una cifra solamente para que visualicemos el tamaño del problema. Solamente de marzo de 2019 a abril de 2020, tiempos de la pandemia, la primera parte, los daños por este bloqueo financiero comercial a Cuba ascienden, según Granma, el periódico oficial del Partido Comunista Cubano, a 570 millones de, a 5.500 millones de dólares. Y si hacemos la suma de los 60 años de bloqueo, este mismo periódico nos dice que ha sido de 144.413 millones de dólares el daño causado a la economía cubana. Un país, como se decía, pequeño, con un poquito más de 13 millones de habitantes. Entonces el daño es incalculable. Pero si a estas cifras le aplicamos la variación o la depreciación que ha tenido el dólar frente al oro a nivel internacional, el daño total es de 1.098.008 millones de dólares para la economía cubana. ¿Quién puede vivir así? Este asedio histórico jamás de los jamases se había visto en la historia. Mas, sin embargo, cuando hay unidad, cuando hay dirección correcta, un pueblo puede sobrevivir. Pero como dicen nuestros compañeros, no es Cuba nada más. Es México, es toda Latinoamérica, es el Caribe y gran parte del planeta. Solamente quiero recordarles que desde el siglo pasado hay unos documentos que seguramente muchos ya han de haber leído, y si no, los invito a que los lean. Las cartas de Santa Fe 1, 2, 3 y 4, en donde se elabora la estrategia para someter y controlar a todo el continente latinoamericano, país por país. También se le conoce como la plataforma de las 9 Ds, porque a partir de este acróstico, que son de 9 Ds, se dicen los rubros en los cuales va a atacar el imperio a los países latinoamericanos para ponerlos sumisos a sus designios. Algunas de las 9 Ds son, por ejemplo, la defensa pero del imperio, y como Cuba juega un papel geoestratégico muy importante, porque es la entrada para el Golfo, para Estados Unidos, para Centro y Sudamérica, pues claro que es vital. Otra de esas son las drogas, mediante las cuales, y también lo pueden ver en documentos más recientes, porque estas políticas se han prolongado en otra serie de documentos. El otro documento que pueden leer es México 2030, un país en venta, que fue el que aprobó Calderón para su administración, en donde se habla de las drogas, que es la siguiente D, en donde estas solamente se les va a administrar para poder militarizar al país y que puedan intervenir fuerzas extranjeras, es decir, el imperio. Y esto anteriormente con Vicente Fox Quesada, se creó el famoso ASPAM, en donde los militares mexicanos iban a ser entrenados por militares norteamericanos, pero eso no acaba allí. Van a recibir órdenes del ejército norteamericano. Es decir, hay una integración de tiempo atrás de las Fuerzas Armadas mexicanas hacia el imperio. Finalmente, están a su servicio. ¿Qué otra D? Pues la demografía, que implica emigración,
La otra es la deuda, una deuda que nos dejaron de más de 11 billones de pesos, que tenemos que seguir pasando. Hablo del caso específico de México, pero no es solamente de México, es de el grueso de los países latinoamericanos y caribeños. La deuda ha sido otro mecanismo de control por parte del imperio. Otra es la desindustrialización. México no tiene industria, y cuando dicen la industria automotriz, la cuarta potencia que somos a nivel global, sí, pero ¿qué industria tenemos nosotros? Es norteamericana. Aquí se ensambla y se vienen aquí a instalarse a este país porque el diferencial salarial pues les favorece. Es paupérrimo los salarios comparados con los que tendrían que pagar en su país de origen. Y esto ha hecho que México se desindustrialice también. Es otra de las grandes Ds que están en este documento de Santa Fe 4 y que yo los invito a que las lean. Podría seguir argumentando más sobre esto, pero solamente los enuncio por cuestión de tiempo. ¿Qué otra D? Pues la democracia populista. La otra D es la desestabilización, en donde las ideas de Tony Gramsci, que la cultura va avanzando, también le tienen miedo los gringos a eso. La otra D es la deforestación. Al deforestarse, estarse desforestando, acabando con la vida vegetal en varios países, pues genera nuevos accidentes climáticos, por llamarle de alguna manera, que estamos pagando. Por eso a este gobierno le interesa hacer el proyecto de sembrar vida, árboles en el sureste, que bueno, para que se vea de dónde viene la idea. No estoy criticando, simplemente ejemplificando desde dónde vienen una serie de políticas que se han venido implementando al pie de la letra para beneficiar a los gringos, al Estado capitalista norteamericano. La otra D es la declinación de los Estados Unidos de América. Y esta la podemos ver por todos lados. Su producción, su productividad han bajado. Hay países que producen más. Por ejemplo, automóviles, China produce mucho más que Estados Unidos. La productividad, pues otros países tienen más alta productividad que los Estados Unidos. La producción de ingenieros, otros países tienen más producción de ingenieros. Es decir, la declinación de Estados Unidos e inclusive en el ramo militar tiende a caer estrepitosamente. Además de los problemas internos que tiene, algunos estados están trabajando para separarse de la Unión Americana. Esto no se visibiliza porque no le interesa al imperio y a mucha gente tampoco, ¿no? Porque otra parte de esas cartas de Santa Fe son precisamente aniquilar a la gente progresista y a la gente con pensamiento socialista comunista. Evitar que lleguen gobiernos de avanzada y ya han destruido lo que podríamos decir en la izquierda, en el caso mexicano. Nos han dividido, han metido mucho dinero para hacerlo. Y eso hay que reflexionarlo para volver a reagruparnos y articular un movimiento diferente, alterno, porque yo lo que veo es que todo mundo anda atrás del discurso oficial. ¿Por qué? Porque falta de elementos para poder distanciarnos de ellos, diferenciarnos, porque esta es una lucha de clases como la ha dado históricamente el pueblo cubano. Si no hay una posición de clase, vamos a seguir haciendo lo que los otros dicen, los que tienen el poder. Entonces, defender a Cuba, en efecto, es defender no solamente al pueblo cubano y a la revolución cubana, al movimiento socialista, es defender un proyecto de humanidad, es defender el futuro de las nuevas generaciones, es defendernos a nosotros mismos. Por eso, nuestra solidaridad y apoyo incondicional e irrestricto con el pueblo cubano y su revolución están en pie. Este foro es precisamente para expresarles todo nuestro apoyo. Lo que podamos hacer,
como decía nuestro compañero Raúl, cuando éramos jóvenes y que queríamos ir a tomar el fusil para defender la revolución, lo vamos a hacer, lo estamos haciendo hoy con las armas del saber. Muchas gracias. Gracias, compañero Antonio. Restringir el libre derecho de Cuba a ejercer su libre determinación, lo cual va contra el derecho internacional, va contra la Carta de las Naciones Unidas, contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, va contra la vida misma. El Congreso Social hacia un nuevo constituyente refrenda su solidaridad, apoyo y fraternidad con el pueblo y la revolución cubana. Les agradezco su participación a todos ustedes, compañeros, y si alguno de ustedes quiere enviar un saludo a nuestra hermana República de Cuba, adelante. Bueno, pues ya, el saludo está de todos, de cada uno de los que aquí estuvimos, sin duda alguna. Y no solo el saludo, sino la seguridad del combate. Gracias. Yo nada más si me permiten, yo quisiera hacer una invitación a la gente que nos está escuchando o viendo, pues que hagamos el esfuerzo por superar ese distanciamiento que tenemos y hermanarnos y confraternizarnos en esta noble causa que es la defensa de la Revolución Cubana. Que hagamos eventos donde estemos como estemos, una canción, un poema, una palabra, una sonrisa, es fundamental para mantener con vida este proyecto de vida de la humanidad. Entonces la invitación está en que hagamos a un lado nuestras diferencias y podamos compartir espacios para la defensa de la misma humanidad. Es cuanto, gracias. Muy bien. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! Yo quisiera expresar algo muy breve. Creo que esta situación a nivel mundial y sobre todo lo que le están haciendo, esta andanada última hacia el pueblo cubano y su revolución, nos conmina a los activistas del movimiento social, como bien lo dice Toño, refuerzo este llamado, nos conminan, nos obliga a este anhelado sueño de la unidad de las mayorías, de esta unidad política, sobre todo, para poder efectivamente concretar la solidaridad, ir más allá del discurso, ir más allá del poema, de la canción, es ir, ocuparnos y decirle a Cuba, aquí estamos. Cuba somos todos, todo el mundo, toda la humanidad. Es cuanto, gracias. Muchas gracias a todos, compañeros, por su participación. Gracias, nos vemos. Bye. Que estén bien, camaradas. Fue grato verlos. Abrazo. Bye. Cuídense mucho. Gracias, Raúl. Saludos. Gracias por participar. Saludos. Bye. Bye.